Empieza ya nuestra sección Patrimonio, está con nosotros Paco Muñoz. Paco, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Ángela. Bueno, Paco, decíamos en el sumario que hoy vamos a hablar de los sotos de la Albolafia, pero lo vamos a hacer desde otra perspectiva distinta, porque en las últimas semanas, incluso diríamos ya en los últimos meses, nuestra sección en verde se ha salpicado de las novedades, de las noticias en relación a esa intervención tan sumamente controvertida. Hoy vamos a conocer más bien la historia de ese molino, de esa construcción y de ese paraje. Vamos a intentarlo siempre con la cautela de que yo soy un aficionado, que no lo que yo no diga no es cátedra, ¿no? Y efectivamente, hemos hablado, creo que la última vez hablamos de los sotos de pasada. A muchos le puede parecer la intervención excesiva, a otros le puede parecer correcta. Yo es que he conocido los sotos, por razones del carnet de identidad he conocido los sotos que era una gravera, no había ni un árbol, los he conocido casi de un bosque, los estoy conociendo ahora con otra fisonomía, el otro día los andé enteros por orilla derecha y orilla izquierda, y bueno, y la verdad es que en cierta medida pues, a mí no me parecía tan agresivo el tema. Antes los animales comían, ahí había vacas, había cabras, y entonces no había esa maleza de monte bajo, como se llame, o hierba, que se transforma en una jungla. Pero hoy nosotros nos dedicamos exclusivamente al molino. Tenemos unas fotografías preciosas, antiguas, muy interesantes, y yo recordar que la última vez que yo estuve en el molino de la Albolafia, dentro, fue por el año 94, cosas así, del siglo XX, siempre tenemos que decir ya. El año 94 del siglo XX. Sí, sí. Había una escuela taller que se llamaba el Alcázar de los Reyes Cristianos, estaba rehaciendo la rueda, el ayuntamiento la volvió a poner en marcha, y hace unos días, pues, aprovechando que la valla que impedía el acceso a la escalera para bajar al paseo inferior de la muralla estaba separada, yo cogí tranquilamente y estuve en el molino, estuve haciendo fotografías y luego me andurré todos los sotos, di la vuelta por el Puente Nuevo y todo eso, ¿no? La fotografía más antigua que tenemos del molino, por lo menos que yo haya, no fotografía, la referencia más antigua, gráfica, es el grabado que siempre hablamos de Antón de Vingaerde, que Felipe II le encarga hacer un recorrido por España, y tenemos un grabado de la ciudad maravilloso en el que se ve... siglo XVI. Claro, efectivamente, 1567 me parece que era. Luego hubo otros dibujantes como Baldi, y luego los románticos, pero no, ya estos están en el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, pero 1567, estamos hablando de una representación de la ciudad casi exacto. Ahí estamos viendo parte de la Calahorra y en el fondo la Albolafia y el Alcázar califal y bueno, y el Alcázar de lo que se llama de los Reyes Cristianos, que es por esa época, 1567. Estamos hablando, como tú bien has dicho, siglo XVI, y esa es la primera representación que tenemos, y luego después pues nos vamos a introducir en lo que siempre cuesta trabajo discernir, la realidad de la leyenda histórica. Bueno, la más significativa es que la reina Isabel, esa niña tan mona y agradable que nos pinta la serie televisiva, lo que demuestra que la modificación de la realidad por los medios audiovisuales no es cierta, porque el rigor en esa serie brilla por su ausencia. Exacto, pero que claro, la señora Isabel no era esa niña tan mona y tan agradable, sí. Bueno, era otra señora de la época y ya está. Dicen que dice que le mandó desmontar la rueda porque el ruido de los cangilones le molestaba una vez que tenía fiebre. Bueno, yo en el blog pongo que este hecho nos permite recordar el famoso, bueno, nos permite chistosamente la inapetencia del agua que tenían en la época, en esos siglos, incluida su Real Majestad. Pues, bueno, la realidad es que esa es la leyenda. Bueno, luego después hay un manuscrito que se llama de Jerónimo, que yo lo he encontrado en una publicación que se llama El legado tecnológico andalusí, y que este manuscrito, que está conservado en la Universidad de Salamanca, dice que en el siglo XV, en la descripción de la ciudad, leo textualmente, dice: tiene el río una noria de ingente magnitud,
la cual por la rápida corriente del agua va girando, mientras con un movimiento continuo en forma de círculo hace subir la agua sacada del río sobre la muralla para regar, conducida por canales subterráneos al jardín del Palacio Real. Pues bien, esto es una cita del siglo XV. Estamos viendo un grabado precioso. Este grabado es el de no caigo ahora mismo con exactitud, pero lo voy a mirar. No sé si es Robert, no lo sé. Ahora mismo no tengo el dato de quién es este sí es figuraba como de Robert, pero es de Tomás, otro romántico de esa época. Continúo. Al final en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba, en 1499, hay un documento que un ciudadano que se llama Pedro de Hermosilla toma posesión de unos bienes que le roban a un converso. Esta es otra figura también de la época. Esta es muy graciosa y muy curiosa. Arriba del molino, este era el molino como estaba antes, arriba del molino, arriba en el techo, se ve unas conducciones de las antiguas líneas telefónicas, cuando no eran automáticas y era una línea de la central a cada sitio. Pedro de Hermosilla dice en el documento: el agua que pasa por la canal que está en dicha parada de Aceñas, donde estaba la noria, que solía subir a los alcázares de la ciudad. Luego habla de la noria también. Estamos hablando en el documento del 1499. Otro documento en el libro Alcázar de los Reyes Cristianos de José de la Torre, que cita al libro segundo de ejecuciones, se expresa la queja de un alcalde de Córdoba en la que dice a la reina doña Juana, dice: puede hacer 16 años que la reina Isabel mandó parar la rueda que solía andar en esta parada de Aceñas, que echaba un gran golpe de agua en estos alcázares, desde donde se regaban todas las huertas, e hizo parar dicha rueda porque hacía gran ruido y su Alteza Real estaba mala, de manera que dicha rueda se secó y perdió. Ya estamos hablando hace 16 años y nos vamos al 1492. La citación de cuándo se para la rueda, 1492. Luego puede haber algo de verdad en la leyenda de que fue la reina Isabel la que paró la rueda. ¿Por qué paró la rueda? Bueno, pues la rueda puede ser que fuera cierto que porque estaba enferma y le molestaba el ruido, teniendo en cuenta el nivel acústico de falta de contaminación que tendría que haber, que escuchar desde arriba, desde el alcázar, el ruido de los cangilones, que además es agradable. Digo, bueno, es un chirridio, pero el agua siempre, los árabes era una cosa hermosa escuchar el ruido, los diferentes ruidos del agua, ¿no? Sea cual fuera el motivo, porque en otras ocasiones dice que ya cogían el agua de otro sitio y eso no interesaba, sea cual sea el motivo, parece que la rueda se para en 1492, porque luego después resulta de que el arquitecto que la reconstruye en el 62, que fue Félix Hernández, y otros Torres Balbá y otros autores citan que en 1492 desaparece la rueda, se para, desaparece, se queda una ruina y ya no se echa a andar la rueda del molino de la Albolafia hasta el 1962. Nos vamos para atrás y vamos a intentar el nombre. Esto es otra curiosidad. No deja de ser. La etimología también es muy curiosa. Sí, pues dice que la ordena construir al de Ramán II y que la reconstruye Abú Lafilla. O sea, una persona que se llama Abú Lafilla, que es curioso, que lo he leído en voz alta y seguido. Si la pronunciación mía del árabe ya te puedes imaginar cómo es, ¿no? Bueno, pues suena Albolafia y eso pudiera ser por derivación después el nombre de la Albolafia. Que se traduce como padre de felicidad. Padre de felicidad y otros como ruido y tal y cual. En otros sitios le llamaban la rueda de Kulait, porque el azud, lo que es la presa que hacen con los molinos, hacen unas presas en V para derivar el agua por aquí, el agua por aquí, el agua por aquí, dependiendo del molino que haya. Si hay uno solo, por ejemplo, como Molino de Marto, era una presa en el río que lo que hacía es derivar toda el agua hacia el sector de la orilla derecha, que cuando quitan la presa, automáticamente el río, que es el dueño y señor de todo, modifica su curso y llena ese rincón, ya no tiene el paso de limpieza y llena ese rincón de arena, y es el problema que tiene el Molino de Marto en el otro lado. Le llamaban también molino del hierro, porque había una puerta de la propia. Cuando hablamos de las puertas nos olvidamos de ellas. Eso es dentro del molino, eso es una parte dentro del molino,
Es un pequeño vídeo que hice yo en la zona que reparan en la nave principal. Eso es una reja que da a la rueda está totalmente cubierta, como 2 metros, o 1,5 metros ahí es donde está esa es la sala principal del molino, lo que estamos viendo ahora mismo. Bien, pues entonces podemos irnos a que había señales de que a lo mejor era incluso antes de la época árabe, estuviera ahí esa seña, ese molino, teniendo en cuenta que normalmente fueron los árabes posiblemente los que primero emplearon el método de la molienda y la rueda y toda las norias y todo este asunto. Tras la conquista por Fernando III en 1236, dice la historia que de 4 piedras de moler que tenía, una la ceden al obispo de Cuenca. El obispo de Cuenca, que seguramente venía con los conquistadores, digo yo, pienso, y le corresponde el botín de la conquista, le corresponde una rueda, y otra se la dan un tal Alfonso Tello y 2 Alfonso Telles. Parece ser que en un tiempo se denominó Molino de Don Tello, en algún sitio lo citan con ese nombre. En el 14 o en el 15, de las 5 piedras que moler, 2 eran de la iglesia mayor y 3 de los oligarcas de la ciudad. Todavía había un reparto totalmente distinto. Y ya en esa época ya siguen citándolo la ñora del puente, ñora como noria, o la ñora del molino. En el 16 es propiedad del cabildo en su totalidad. Y en esa época también citan en algún sitio que las monjas del convento de Jesús y María, el convento de Jesús y María era un convento que había en donde más o menos está el cine Góngora, la calle Jesús María se llama así porque había un convento que se llamaba Jesús María, lo mismo que Concepción, porque había un convento que se llamaba de la Concepción. Y esas monjas también tuvieron intereses en la propiedad o en el uso, o posiblemente en la cesión de uso. Hay un texto que dice que un cantero o un arquitecto que se llama Juan de Ochoa lo reformó para esas fechas. Y en esas fechas ya hay señales de que aparece en el escudo de la ciudad, unos sellos que en esas fechas se ocurre. Félix Hernández, como dije antes, cita que el desmontaje de la rueda es 1485 y Caro Baroja y Torres Balbás la datan en el 1492. Ya hemos visto que en el manuscrito y en el documento citan que 16 años después es el 92. Durante la segunda mitad del siglo XVII se llama Batán de la Albolafia, también porque hubo una época en la que el tema de las pieles era importante y el aprovechamiento de la rueda, o sea, mejor dicho, del movimiento hidráulico, lo empleaban para el martillo del batán. Después sufre grandes transformaciones. Hemos visto el grabado ese precioso que hemos visto en principio, en el que se ve un acueducto que va para otro sitio, que no es el momento de hablarlo, pero que el otro día hice un trabajo relativo a él, que se llama la Torre del Agua o la Casa del Agua. Era una torre separada del Alcázar, que es donde vivía o el alcaide de la cárcel o donde vivía un oficial de la Inquisición. Bueno, pues en ese grabado, es un grabado precioso, del 19, y había puesto que era Robert, y sin embargo es Tomás Sidney Cooper. Este es Tomás Sidney Cooper. Ahora no me he acordado, es que lo he visto en el dato, ¿no? En el 1855 se desamortiza y lo compra un señor que se llama Rafael Sánchez Castañeda. Muere sus hijos después no pueden mantenerlo, lo embarga la hacienda pública y en el 14 pasa a propiedad del Estado. El Estado lo tiene unos años y se la traspasa al Ayuntamiento de Córdoba en el 1965. En esos años sufre otra remodelación, que es Félix Hernández, el arquitecto que hizo tantos trabajos en Córdoba, Medina Sara, Mezquita, etcétera. Y en ese momento ya tenemos que todavía tiene ahí un edificio que hay con un tejadillo a una sola agua en la parte izquierda, eso lo cortan y ahí es donde meten la noria y la mete ya Félix Hernández. Separa. Esto es una subida, en este caso vienen con la manada de cerdos, vienen hacia la puerta del puente, hacia el puente romano, y había un camino, porque eso era la Alameda del Obispo, lo que estamos viendo ahora mismo. Y eso así ha estado prácticamente desde todos los grabados que tenemos. Desde el 1492 hemos tenido esa visión del molino, pero luego desaparece la casa de la izquierda, el tejadillo, y desaparecen los arcos de la derecha, porque este muro, que
que estamos viendo a la derecha es el muro que separaba el río del seminario, y ahora ese muro se queda en mitad de la carretera, en mitad de Ronda de Isaza, que en una fotografía veremos, si la vemos luego al final, se ven los restos del antiguo muro. El muro lo trasladan hacia la izquierda y entonces tienen que cortar otra vez parte del molino. Entre unas cosas y otras, la noria tiene 15 metros de diámetro, entre unas cosas y otras, solamente se pone en marcha, está un poco tiempo, la ría lo para, lo lleva a ruina, se repara en el 62, mejor dicho, en el 62 se monta la rueda, en el 67 también hay otra nueva reparación, y la del 94, y desde el 94 otras riadas y otras historias lo dejan en la ruina que se encuentra ahora mismo. Las riadas son tremendas porque ya hemos visto algunas fotografías. Esto es una bajada de soldados por el mismo sitio donde subían los cerdos, es la bajada de unos soldados con carro, con harina, posiblemente iban a la molienda, porque de dejar de trabajar no ha dejado de trabajar, lo que no tenía era la rueda, ¿no? Claro. Y hay una cosa curiosa que un poco más adelante de donde están esos soldados, vemos el primer ojo del puente. Ahí había una gran profundidad porque era el sitio por donde venía el agua directa para el canal del molino, y los franceses a principios del 1800, cuando se fueron en este caso de Córdoba, eso es otra vista, que así es como ha estado prácticamente hasta nuestros días, hasta los años 60. Los franceses tiraron ahí porque ocuparon el seminario, lo tenían como almacén y no se podían llevar un montón de cosas. Creo que hablaban de un par de kilómetros. Sí, esa vista esta es la vista, digamos, sur, en este caso oeste, la vista oeste, pero esta casa de la izquierda desaparece y la casa de la derecha, digo, los tejados, estas dos aguas y la otra a una agua desaparecen y se queda como lo estamos viendo ahora, porque ya Félix Hernández en ese muro central coloca la rueda y hace otro muro lateral para coger el eje. Te estaba diciendo que los franceses, esta ya es, pues, yo puedo decir que es mi época, porque yo ya lo he conocido, eso lo he conocido, yo he conocido cuando no estaba todavía no estaba hecha la avenida del Alcázar. Los franceses tiran ahí, en ese mismo sitio tiran una cantidad enorme de material militar que no se podían llevar. Hablaban de 2 o 3 kilómetros la caravana de cosas que se llevaban. Los franceses lo apañaron bien el tema, y como había mucho material que no servía, lo tiraron al río. Posiblemente en esa zona del río haya mucho, como curiosidad, haya mucho material militar de aquel tiempo. Yo no sé dónde fueron a parar todos los cangilones, que eran unas jarras de barro preciosas, amarradas con cuerdas. La verdad es que no lo sé. Tiene más de 1 metro, conforme entras tienes una nave semicircular, que es esa quilla redondeada que vemos que la incorporan después, y tiene una escalera que sube a la terraza, está tapada inaccesible porque tiene una reja con un candado. Y bueno, la realidad es que eso es lo que es el molino. Ahora se puede entrar con las precauciones debidas, está prohibido, con las precauciones debidas, porque bueno, no deja de ser un sitio que no está preparado para que se visite, pero en fin, con las precauciones debidas. Hay otra curiosidad, que se fabrica papel también. Dice que fue el primer sitio, claro, no sabemos si es así que fue el primer sitio que se fabrica papel de Europa, porque normalmente el papel venía de China. Y bueno, la lamentación, que siempre vivimos de lamentaciones, y más en esta época, es que el molino, que forma parte del escudo de la ciudad, aunque dicen que no fue tan largo, tan extendido en el tiempo la utilización de ese escudo, la que forma parte del escudo de la ciudad, como es el molino, como es unos arcos del puente, como son las palmeras y como es todo el conjunto, están en un estado tremendamente de ruina absoluta, ¿no? Que funcionara y sería ideal, pues no lo sé si merece la pena incluso que funcione para que venga, que debía venir una ría, porque el problema del agua es otra cosa que tenemos que añadir. Y la lamentación es esa, que bueno, pues que una obra que figura en el escudo de la ciudad, que tiene una historia que de principio ya estamos hablando de 500 y algo años,
Claro, porque el origen está muy discutido. Hay autores que lo sitúan en el siglo X, pero también hay otras fuentes que nos hablan de Leví Provenzal, que asegura que fue edificada por el emir Tafshin, sí, el gobernador almorávide Córdoba, en 1100. Sí, ese era el siglo XII. 136, ¿no? Siglo XII. Es decir, que no nos menciona la fuente de la que obtiene esa noticia, pero Leví Provenzal efectivamente asegura que lo debemos ubicar en esa construcción del emir Tafshin en el siglo XII, y hay algunos que van mucho más allá y hablan del siglo X. Claro, y otros que dicen que algunos de los componentes que tiene pudieran ser inclusive más antiguos, de la época romana. Lo que sí sabemos, y como bien tú has indicado, es que en la primera mitad del XIII tenía que estar ahí con la conquista, la mal llamada Reconquista, porque aparece efectivamente en el sello, ¿no?, de la ciudad. Lo que sí está claro, que la noria funcionó el tiempo que funcionara, no sabemos desde cuándo hasta cuándo, pero sí en el 1492 es cuando la noria se para. Y a partir de ahí ya sigue funcionando con la materia de la molienda, con el agua, pero la noria no, la noria desaparece y la noria se pone en el 62, que es cuando la repara el ayuntamiento. En esa época de los 50, que fue las grandes obras de esta ciudad, cuando se embellece y se llena de decorados de la historia, porque muchas de las cosas que tenemos en la ciudad las tenemos con mucha importancia, como pueden ser, por ejemplo, los jardines, los estanques del Alcázar, y los estanques del Alcázar se hacen en el 50 y tantos. Yo me acuerdo cuando en el Alcázar no había estanques, y hay un montón de cosas, por ejemplo, que no estaban. La calle Cariguán, cualquiera que la vea dice, ay, qué bonito tenían esto los árabes, y eso no existía como tal, era la Huerta del Rey, era un terreno baldío con un arroyo lleno de agua, y eran las puertas farsas de la calle de los judíos. O sea, es verdad, pero se embellece la ciudad, y la ciudad que nosotros conocemos es la ciudad que se ha reparado de esa manera, que se ha reconstruido, basándose, claro, evidentemente, en términos concretos. La muralla de Cariguán estaba ahí, lo que pasa es que estaba nada más que el suelo, luego después se rehace y se le ponen almenas, porque yo creo que inclusive en esa muralla no tenía almenas, esas murallas no eran almenadas como están puestas así, pero bueno. Esta entrada, Paco, de Notas Cordobesas es la segunda, porque hay una primera en la que hablas de esta construcción. Sí, pero no había entrado a hacer fotografías dentro. La diferencia efectivamente, con esa expedición añadida. Y hay que decir que en ella nos ofreces incluso pues la posibilidad de cotejar las imágenes del entorno antes y después de la actuación, para que lo veamos con toda la maleza y cómo se encuentra ahora mismo, esa estampa tan discutida. Tú has hablado al principio, Paco, de la posibilidad pues que has tenido por tu propia peripecia vital, por haber nacido y vivido siempre en Córdoba, de ver las diferentes etapas, las fases por las que ha pasado esta edificación. Es que eso es lo que te llama la atención, por eso hay al final acabamos en Los Sotos. Hay un refrán que dice, un mal pelado a los 10 días arreglado. Digo, sí, es verdad. Sí. ¿Por qué? Porque la naturaleza es así. A ti te han hecho un trasquilón y a los 10 días te ha crecido el pelo y se olvida el trasquilón. Ahí han hecho una actuación más o menos rigurosa según como se vea, pero es que yo lo he conocido gravera, ahí no había nada. Era una gravera que para hacer el muro de la avenida de la orilla izquierda pusieron un cucharón enorme que con unos cables de acero tiraban de él y sacaban grava, y era grava. Hay fotografías en las que se ve cruzando, me estoy acordando ahora mismo una fotografía de esta sesión tan interesante de Antonio Moreno, del cine, en la que se ve el río y no hay y tira la bicicleta por la misma cuesta de la cárcel, al lado de la Albolafia, que estaba aquí a la izquierda, y tira la bicicleta, y ahí no había nada, Claro, ¿qué ocurre? Estamos hablando de 50 años, es verdad. Pero que aquí a nada, la primavera, yo ya cuando he pasado por ahí, por el Soto, ya estaba creciendo, no sé si es un trigo silvestre que crece, que se ven las espigas, y estaba ya lleno, o sea que ya mismo una buena primavera dice, aquí estoy yo. O sea que en el fondo la idea, la segunda vez ha sido, como tú bien has dicho, ya una vez que entro dentro y puedes hacer las fotografías dentro y ves las diferencias de una y otra época. En muy poco tiempo cambia por completo la fisonomía, y luego hay una fotografía al final que es que no se puede ni acceder siquiera,
es que es una jungla, está totalmente tapado por todos sitios. La higuera sigue ahí, porque las higueras son casi eternas, pero alrededor era imposible acceder. Y pienso que, sobre todo en el Molino de la Albolafía, si es el escudo de la ciudad, si normalmente, que me parece que se ha modificado la identidad corporativa municipal y se ha modificado algo de ese escudo, antes no estaba. Luego había en la puerta del ayuntamiento, había, que también está por ahí en la fotografía, era un mosaico de Salvador Morera, una verdadera obra de arte del escudo de la ciudad. Estaba en la puerta del ayuntamiento, no sé cuándo, si cuando se quitó, se puso una fuente o lo que sea, quitaron o estaba en otro sitio. Es un mosaico precioso. No recuerdo con exactitud si estaba en la puerta del ayuntamiento, el mosaico, si sigue estando, lo han quitado o se lo habrán llevado a algún sitio, o estaba en Judá Leví, o en Judá Leví había otro. Pero la fotografía, independientemente del sitio donde estuviera, estaba en la calle, pero la fotografía que le he aportado de Salvador Morera es la rueda de la ciudad, el escudo de la ciudad, de ese sello, que es el sello de la ciudad, lo que representa, porque es que la ciudad se representa con un zigzag azul, que es el río, el puente, el molino de la Albolafía, las palmeras y el skyline de aquella época de la mezquita, ¿no se llama skyline? Sí. Es la línea del cielo del horizonte. Como lo que tenemos aquí en Plató. Efectivamente, aquí tenemos el skyline exclusivo, que además se ve en el centro. En el centro me llama la atención porque a través de eso es una espadaña pequeña que había siempre cigüeñas, que yo las escuchaba desde mi casa. Las cigüeñas se escuchaban perfectamente, se llaman cocrear o algo así, el ruido de las cigüeñas con el pico. Y cuando nació mi hermana en el año 52, me dice, nos echaron porque entonces las mujeres parían en las casas normalmente, entonces nos echaron de la casa y subí arriba a la azotea cubierta de mi casa y me dice mi padre, mira lo de las cigüeñas, que ya mismo va a salir el sol por allí. Efectivamente, en la línea desde mi casa, de ventana hasta la espadaña y el salir el sol, y fue la primera vez que yo vi amanecer. Estoy viendo un 27 de agosto de 1952. Esa fue la primera vez y la vi a través de esa línea de cielo que tenéis aquí puesto en el estudio. Una espadaña que hay una pequeñita en trascoro, en la parte de atrás de la cúpula del coro de la catedral. Y, bueno. En fin, no vemos, Paco, semana tras semana, cómo eso con lo que tú presentas, tu blog, con el que das la bienvenida, ese mensaje en el que dices que cada vez te gusta más, cada vez estás más enamorado de tu ciudad. Y es que no era suficiente con esa primera entrada, en la segunda pues ya nos cuentas la visita que realizas a esta edificación, que se llame Padre de Felicidad, como sostiene Rafael Castejón, o bueno, como dice Asín Palacios, de la buena suerte o de la buena salud, sigue siendo un símbolo, un icono de nuestra ciudad. Lamentable, ¿no?, que se encuentre en ese estado de deterioro. Sí, eso es al final la lamentación y la pena. Y felicitarte porque hay que ver lo bien que te documentas y cómo buscas tú también donde no hay. Pues nada, yo me contagio sí, es muy interesante. de la Pero es que cada vez que escarbas siempre salen cosas curiosas. Y he dejado mucho texto, porque claro, es que no puedes tú una entrada, no puedes, es que hay muchísimo texto. Y luego tienes las colaboraciones, te dicen, oye, mira aquí, porque el proyecto entero de Félix Hernández me lo facilita una compañera que se llama Isabel Burón, y dónde mirar, y en una revista que se llama Almud, que es de la Real Academia de Córdoba, y ahí viene todo el tema relativo al proyecto de reforma, que bueno, que lo obvia y pones nada más que lo que te interesa y sobre todo, bueno, por lo gráfico, que es lo que llama más la atención, ¿no? Después de eso, no fue solamente ese paseo, digamos, por los Sotos y por la Albolafia, sino que luego después estuve en el de la Alegría, en el embarcadero, estuve también en la salida del colector de la ciudad, el antiguo colector, y luego el recorrido por toda la orilla izquierda hasta el de San Antonio, que afortunadamente ya está limpio. El de San Antonio, también digo el San Antonio porque el San Antonio, la primera planta, la planta baja, estaba totalmente llena de arena de la última riada. Ese es el gran problema que tenemos. Bueno, pues lamentable. Y el mantenimiento. Volvemos a los Sotos. La actuación, que la he visto también por la parte del Molino de Martos,
por la parte de la orilla izquierda donde estaba el embarcadero, hay como 3 metros o 2 metros de tierra en las orillas. Es que hay que mantenerlo. El río, si se deja, si el río no se mantiene, si no se mantiene en su orilla, al final la naturaleza es la que manda, lo del pelado. Por muy mal que te portes con el río, la naturaleza te lo va a restituir en unos pocos de años. Que lo veamos la segunda vez, que podamos, yo seguro que no, las discusiones de una nueva actuación en la limpieza, no lo sé. La denuncia, que es lo que debemos siempre, la crítica. El escudo de la ciudad, ¿merece la pena que esté visible y que los visitantes puedan comparar lo que era o lo que es el escudo de la ciudad? ¿Ese símbolo? No lo sé. Ahí queda, ¿no? En cualquier caso, bueno, cualquier intervención pues será apoyada por la ciudadanía cordobesa siempre que no ponga en peligro ni esa Córdoba arquitectónica monumental, ni tampoco la Córdoba natural y ese fomento tan necesario siempre de la biodiversidad que ha llevado a los Sotos de la Albolafia a convertirse, ¿no?, en patrimonio natural. Efectivamente. En el año 2001. Lo que pasa es que ahí no se ha actuado en muchísimos años, muchos años, más de medio siglo, posiblemente. Esa es otra cuestión. O sea, yo creo que se puede buscar el equilibrio. Siempre decimos que en el término medio está la virtud, ni una cuestión tan agresiva, ni olvidarse de ello. Yo creo que esa sería la solución. De todas maneras, el río se podría aprovechar muchísimo más de lo que se aprovecha. Digo, podría ser un elemento mucho más integrado en la ciudad de lo que está. Eso también sería otra cuestión. Pero nosotros tenemos también la virtud de criticarlo todo. Yo me incluyo el primero. Me estoy acordando ahora mismo del entorno Puente Calahorra, Puerta de Puente, tan bonito que se ha quedado ahora mismo, y las críticas que tuvo simplemente el corte de las losas y el color de la losa del suelo. Cuando hemos visto fotografías, que tenemos la oportunidad, no en este caso de la Albolafia, sino en otros casos concretos, fotografías de que el puente ha tenido actuaciones, en 2000 años ha sido el único puente que teníamos, y ha tenido actuaciones en 2000 años tremendas, y cuando llegan los árabes era una ruina, estaba de madera, como, no sé dónde he dicho que parecía el puente sobre el río Kwai, digo de madera, de palos, así está el puente, y cada ojo tiene una característica arquitectónica distinta porque llega un momento y este lo hacemos así y este lo hacemos de la otra manera. Y romano hay unos pocos sillares nada más cerca de la Calahorra, pero se criticó esa reforma que se ha acomodado a los datos más antiguos gráficos que tenemos para poder saber cómo estaba el puente. Bueno, Vingaerde, con el pretil inclinado que tiene, que no era el pretil redondeado de libro de construir puentes, y bueno, y una acera y un adoquinado. Hombre, que se exija ahora, y ahora mismo, yo creo que la imagen que se llevan los visitantes de Córdoba, de ese conjunto arquitectónico, es preciosa y es única, para mí es única, yo creo que sí, porque a pesar de todas las críticas y todo lo que pueda, que los expertos son los que menos críticas hacen, casi siempre los que más críticas hacemos somos los que no entendemos de las cosas, simplemente por el libro de los justos, pero claro, hay personas que hablan por boca de ganso y dicen barbaridades cuando en realidad se lo han oído a otra persona, ¿no? Lo que más he oído criticar de esa obra fueron las losas y el color del granito. Mire usted, el conjunto es precioso. Y la alegría que te da cuando tú cualquier día, no hace falta, pasear por ese puente peatonal y ver todo el conjunto arquitectónico que tiene. Ya hice un trabajo de otro proyecto que en el 1917 hizo un concejal del ayuntamiento, pero bueno, no vamos a entrar en ello por si nos da para otra entrada para otro programa. Pues nada, estoy convencida, Paco, de que nos quedan, siempre que tú quieras seguir acompañándonos, nos quedan muchas sesiones dentro de la sección Patrimonio a tu lado, aprendiendo, acompañándote en este viaje apasionante por la ciudad de Córdoba, y siempre te agradecemos muchísimo tu visita y que compartas con este programa toda esa labor que realizas para el blog Notas Cordobesas.
Pues muchas gracias a ustedes y pedir perdón por los posibles errores o imprecisiones que tengamos en el transcurso del programa, fechas, de detalles. No soy un experto, soy un aficionado. Pues nada, lo tienes todo, en fin, datado, cogido y bien cogido, y así nos lo hacen ver las personas que efectivamente entran en el blog, en las entradas y comentan, ¿no? Aportan información, y sobre todo con lo que nos quedamos siempre sorprendidos es con cómo se reiteran, ¿no? Conocidos y desconocidos, amigos y simplemente pues curiosos, felicitan el trabajo que realiza Paco Muñoz en este espacio web, así que muchas gracias, Paco, y bueno, nos vemos en breve. Nos vemos en breve.